Muy bien. Pues buenas noches a todos, a todas. Me presento, soy el padre Julio Rincón. Estoy aquí acompañando en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, por acá por Avenida San Jerónimo. Este, el área, el área parroquial está media rara porque, bueno, estoy aquí rodeado de edificios y de oficinas, nada más dos vecinas que tengo aquí enseguida, pero fuera de ahí geográficamente, pues es Balcones del Carmen, el Carmen, Fuentes del Valle, Rincón del Valle, Santa María, Miravalle, los departamentos de San Jerónimo, La Escondida y Pedreras, y es así como todo alrededor. Entonces, es como la orilla de lo que es el decanato más hacia Monterrey. El territorio comprende San Pedro y Monterrey. Entonces, casi por lo regular, la comunidad que vamos formando aquí en el Carmen, pues es más. Si pueden apagar sus micrófonos, porque como traigo audífonos, se escucha más cerquita. Y bueno, pues más son personas que viven fuera de la geografía propiamente de la parroquia, gente que simpatiza. Hubo un tiempo en la parroquia, estuvo la renovación carismática, que todavía están algunos grupos, entonces por ahí está la realidad misma de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, pues me da mucha alegría el compartir este tema, que bueno, pues son varios temas importantes dentro del camino para tomar conciencia del servicio que, pues delante de Dios en la iglesia, ustedes quieren desempeñar. Dos cosas importantes que ahorita antes de empezar el compartir pantalla, que me gustaría mucho que tomáramos conciencia, es que no se concentren solamente en el servicio que van a prestar, sino que la conciencia misma de la vivencia de la Eucaristía cuando ustedes estén en ese servicio. Porque por lo regular se entretienen en muchas cosas y por eso se sugiere al menos 15 minutos antes para tener todo listo, todo preparado, que esté bien dispuesto todo lo que se necesita para el altar, que esté bien dispuesto para que juntamente con el sacerdote, la asamblea, ustedes como ministros, el coro, o sea, que sea una verdadera experiencia de vivir dentro de la liturgia eucarística. Y esto es fundamental en donde pues no solamente se concrete el servicio del ministro de la Eucaristía, como decir, bueno, me toca servir el segundo domingo de cada mes y ya. O sea, me toca servir y ya no me acerco más a la Eucaristía. Entonces, esto no es en función a un servicio, a un momento determinado que se les pida, sino es la vivencia profunda de lo que es la Eucaristía. Y cuando hay una vivencia y cuando hay una experiencia eucarística, la manera cuando se sirve se plantea y se vive desde otra manera. Y esto tiene que ver con dos momentos muy importantes, lo que es la celebración propiamente eucarística y lo que como ministro de la Eucaristía también desempeñaría como la prolongación de eso en una constante oración, adoración de lo que vamos experimentando y viviendo en la Eucaristía. Entonces voy a compartir pantalla. De esta perspectiva me gustaría mucho que nos adentráramos en la espiritualidad, en la celebración eucarística. ¿Qué significa? Cómo vivir la Eucaristía desde un tono espiritual. O sea, desde que iniciamos hasta que termina, nos vamos adentrando a una vivencia espiritual. Fíjense que esto empieza desde la sacristía.
O sea, desde el momento que llegas tú a preparar todos los vasos sagrados, a preparar todo, todo lo que es el misal, lo que es el leccionario, lo que son los vasos sagrados, las vinajeras, los corporales, todo. Esto es una preparación y disposición importante espiritual en el camino. Una, este, como una sugerencia, por decirlo así, de la experiencia de Santa Teresa del Niño Jesús, cuando ella, sí conocen, saben quién es Teresita, ¿no? Teresita del Niño Jesús, ¿la han escuchado por ahí? ¿Algunos? Sí. Bueno, ella, siendo monja de clausura, tenía como, distribuye la comunidad en varios servicios. Cuando ella le toca ser sacristana, sí, o sea, de preparar todo para la liturgia, para la Eucaristía, en el momento de tener el copón y poner cada hostia bien puesta, ella, desde el momento en que preparaba, lo vivía con una actitud orante. Qué es lo que ella hacía? Cada hostia que ponía en el copón, en su corazón y en su mente, estaba orando por la persona que iba a comulgar. Ese pedacito de pan, esa hostia la iba acomodando, acomodando, y ya estaba orando por la persona que iba a comulgar. O sea, es entrar desde el principio, a del servicio, con una actitud orante, con una actitud de decir, ¿quién va a comulgar esto? Y cuando comulgue, cuando ya esté la transformación del cuerpo y la sangre de Jesús, que eso sea una recepción importante para la persona que va a recibir a Jesús. Entonces, desde el trato de los vasos sagrados, el corporal, el purificador, el manotergio, todo lo que es la preparación en la liturgia, es importante que se venga. Si llegas un minuto antes de la Eucaristía y andas con la carrera, andas así, así acá, pues ciertamente va a estar tenso, te vas a poner nerviosa, nervioso, no va a saber qué hacer, y entonces toda la Eucaristía la vas a vivir en una tensión, en una concentración. Se me olvidó esto, no se me olvidó, si hice esto, no hice esto. Entonces esas distracciones, esas tensiones, no hay propiamente la disposición orante para poder vivir ese momento eucarístico. Entonces voy a compartir pantalla. Están poniendo en el chat los nombres de los participantes, ¿sí? Ok, porque es que cuando se comparte pantalla y empiezan a poner sus nombres, entonces como que no dejan a uno ir viendo el compartir. Entonces, a ver, pongan rapidísimo los nombres antes de compartir pantalla, porque si no, van a estar apareciendo y se baja un poquito las, Mejor, las. mejor pásenmelos por WhatsApp para no interrumpir la presentación. Ok, gracias, Aníbal. Muy bien. Entonces, lo que es la celebración de la Eucaristía tiene que ver con una vida en Cristo. El centro de lo que es la Eucaristía, así como lo vivieron nuestros primeros hermanos cristianos después de la resurrección de Jesús, cuando se reunían en las casas, los centraban en la fracción del pan, el partir y compartir. Y ese era un gesto muy importante dentro de las reuniones primeras de nuestros primeros hermanos en la fe, en donde tenían el centro, porque ahí mismo recordaban lo que Jesús dijo, y en el momento de partir y compartir el pan se reflejaba esa espiritualidad eucarística que es la vida en Cristo. Hay una expresión muy bella que nosotros podemos tomar cuando iniciamos este camino eucarístico. Es esa expresión que en diálogo con los discípulos, y Jesús pregunta, muchos lo querían dejar, como que escandalizaba propiamente el tema de Jesús como pan de vida, y le dice
Jesús a los discípulos, ¿ustedes también me quieren dejar? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Y es ahí cuando entramos a celebrar la Eucaristía y celebramos el misterio. O sea, es las verdades que Jesús mismo nos va comunicando en la celebración, es cuando nos adentramos al misterio, en donde reconocemos que en esa celebración eucarística el Señor nos va a ir mostrando el camino. Por eso es importantísimo el tener la actitud orante espiritual para poder celebrar la Eucaristía en clave del misterio. ¿Qué significa misterio? La experiencia misma que Dios nos va dando en el propio camino de la Eucaristía. Cada Eucaristía que vivimos es una novedad, es algo distinto a un anterior o a dos anteriores, etcétera, es completamente distinto. Entonces entramos con esta expresión de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y es ahí cuando nos adentramos a esta experiencia eucarística. La misa no se escucha, sino en la misa se participa. Y se participa en esta teofanía, en esta manifestación de Dios que realiza en la misma celebración, en este misterio de la presencia del Señor entre nosotros. La liturgia es precisamente entrar en el misterio de Dios, dejarnos llevar al misterio y estar en el misterio. Entonces, no solamente se escucha de una manera pasiva, sino se participa. Y esa participación tiene que ver con la actitud orante ante la experiencia del misterio, y esa experiencia del misterio de Dios nos va dejando llevar para poder estar y descubrir eso que el Señor nos va mostrando en la Eucaristía. En el derecho canónico, número 1356, dice, si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes y de forma que en su sustancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, sucede porque sabemos que estamos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión, haced esto en memoria mía. Entonces, desde los primeros momentos en donde nuestros primeros hermanos cristianos, hermanos en la fe, fueron viviendo esta celebración, van recordando esas palabras del Señor, hagan esto en memoria mía. Y es celebrar, cuando nosotros nos adentramos a la celebración eucarística, nosotros la vivimos desde ese mandato del Señor en la víspera de su pasión, de que es importante traerlo a la memoria. En la memoria esa acción salvífica de Jesús en su pasión, muerte y resurrección, y la fracción del pan, la Eucaristía propiamente, es la celebración pascual del Señor. Entonces, nosotros en cada Eucaristía, todos los días, en cada Eucaristía, hacemos lo que el Señor nos pide, que es hacer esto en memoria mía, o sea, el recordar y el actualizar y el reconocer esa acción salvífica del Señor, y nosotros en nuestra memoria la vamos viviendo constantemente y a qué nos va moviendo esta actualización y hacer memoria, a agradecer al Señor todo lo que nos ha dado y lo que nos sigue dando gracias a su pasión, muerte y resurrección. Como imagino que ustedes ya habrán escuchado este texto constantemente, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Como enseña el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. ¿Esto qué significa? Es fuente porque de ella emana hacia nosotros la gracia y obtenemos con la máxima eficacia nuestra santificación en Cristo. También es culmen, ¿por qué? Porque hay dos motivos, tanto porque en ella se realiza la cumbre de la salvación de Dios a los hombres, como porque no hay un culto a Dios más perfecto que el sacrificio del altar, el auténtico culto en espíritu y en verdad, en que a Dios le es tributado todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Entonces, es fuente y es culmen, es origen y nos va llevando a esa experiencia de ir descubriendo en espíritu y verdad esa presencia del Señor. Aquí algo muy importante en este texto que el Concilio Vaticano II nos va adentrando, es que para nosotros como cristianos, dentro de la Iglesia Católica,
somos los únicos que hemos mantenido, perseverado ese mandato del Señor. En otras iglesias cristianas, llámese luterana, llámese calvinista, llámese pentecostal, llámese bautista, metodista, lo que es, todas las iglesias históricas que se le llama así del cristianismo, la iglesia católica es la única que ha mantenido desde el origen la presencia de Jesús en la Eucaristía. Por eso va siendo el centro de nuestra vida, en donde emana la gracia y en donde nos va llevando poco a poco, como culmen, a una experiencia profunda por medio del sacrificio del altar, a un auténtico culto en espíritu y en verdad. Ustedes recuerden las palabras de Jesús: ya no se adorará en el templo, sino la adoración y la comunión con el Padre se realizará en espíritu y en verdad. Por eso es fundamental que la Eucaristía no la concretemos en un rito, en una obligación, en un culto, sino en la misma Eucaristía vamos descubriendo esa comunión en espíritu y en verdad con el Padre, y va siendo propiamente la fuente donde emana la gracia, o sea, al recordar y hacer presente la vida en Él, y también nos va llevando el culmen a ir experimentando a Dios en espíritu y en verdad, en donde va surgiendo una experiencia. Quien se mueve por lo ritual, quien se mueve por la costumbre, por la obligación, pues ciertamente no va a encontrar estas dos experiencias profundas del misterio, de la fuente de donde emana y también el culmen. Quien se acerca de manera espiritual con una conciencia de lo que está celebrando y de lo que está viviendo, ciertamente va a recibir en su interior lo que es esa gracia necesaria para poder vivir cada Eucaristía. La Iglesia Católica, dentro de las diferentes expresiones de cristianismo, repito, es la única que ha mantenido la Eucaristía y la va descubriendo como el centro de la vida cristiana, en donde nuestros primeros hermanos cristianos así lo vivieron. Se reunían en las casas, se hacían la fracción del pan, alababan, glorificaban, oraban, se intercedían unos por otros y hacían la fracción del pan, y es lo que hacemos nosotros domingo a domingo, y quien tiene la costumbre de todos los días también lo va realizando. La Eucaristía no se vive de forma personal, se vive en comunidad y se expresa en la fe dentro de la comunidad. Por eso es fundamental e importante la referencia eclesial comunitaria para poder vivir la Eucaristía. ¿Cómo vivir una espiritualidad eucarística? La Eucaristía ha de concebirse no solo como celebración, es lo que yo les decía, como rito, como culto, sino también como proyecto de vida, base de una auténtica espiritualidad eucarística y de comunión. Por ser el corazón de la vida cristiana, hay que mirarla más allá de las paredes de la iglesia y transfundirse en la vida de aquellos que participan de ella. Una Eucaristía que edifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una espiritualidad eucarística que llega y sirve a cada cristiano según su estado de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Eucaristía no solamente es cuando la celebramos dentro de la iglesia, sino es un proyecto de vida, en donde de lo que se vive en la comunidad, en la celebración de la fe de todos, esa fe y esa experiencia de comunidad nos va llevando a la vida como un proyecto personal. Cada quien, desde su estado de vida, el laico, el matrimonio, la vida, la consagrada, el consagrado, el sacerdote, la Eucaristía va siendo como un proyecto de vida en donde en cada estado va alimentando propiamente la vida espiritual, y en donde no solamente es la celebración misma, sino la celebración misma nos va llevando a un proyecto de vida. ¿Cómo vivir una espiritualidad eucarística? En donde se refleje de lo que yo vivo en la fe con mis hermanos en la iglesia, lo vea también reflejado en crear comunidad como un proyecto de vida en mi entorno, en la familia, con los vecinos, con los familiares, en el trabajo, etcétera. Es ahí donde verdaderamente se va a ver
la vivencia espiritual de la Eucaristía. Porque si termina la Eucaristía, salgo del templo y me olvido completamente de lo que celebré, verdaderamente se centró solamente en un culto, en donde a Dios, en donde no tuvo nada que ver con mi hermano y mi hermana, que vivimos esta experiencia y que yo quiero, como proyecto de vida, transmitir también a los demás. Esto es muy importante dentro de la espiritualidad eucarística. La Eucaristía, vivirla en clave orante. La celebración eucarística tiene un profundo sentido espiritual porque se realiza por medio de una oración, es decir, en diálogo con el Padre, por Cristo y en el Espíritu Santo. Una oración que es ya respuesta a las maravillas de Dios realizadas en la historia de la salvación. Si ustedes se fijan, ¿cómo iniciamos la Eucaristía? ¿Cuál es el primer gesto que hacemos? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desde ahí empieza el camino dentro de la celebración eucarística, inicia el camino orante, espiritual. La conciencia de me relaciono con Dios, con el Hijo y el Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, vamos descubriendo de forma orante las acciones de Dios. ¿Dónde vamos a ver las acciones de Dios? En las lecturas, en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Ahí vamos de forma orante descubriendo quién es Dios en el Antiguo Testamento, en el Evangelio quién es Jesús. Cuando toca la lectura, la segunda lectura, vamos descubriendo cómo nuestros primeros hermanos van siendo iglesia, comunidad, familia, se van entregando, se van integrando, etcétera. Y todo eso lo vamos recibiendo con una actitud orante. Si ustedes se fijan, cada oración, ¿cuántas oraciones hay que marca la liturgia dentro de la Eucaristía? ¿Cuántas oraciones hay? ¿Quién dice yo? Son 3. La oración colecta, Ajá. la de antes de la comunión y después de la comunión. ¿O no? Oración sobre las ofrendas y oración después de la comunión. ¿Sí? Son 3. Y fíjense, te pedimos, Dios Padre Omnipotente, por medio, ¿sí? Según el esquema de la Eucaristía, vamos a pedir por los enfermos, ¿de qué? Y al final, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre terminamos por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, son momentos orantes. Y hay una que a veces se hace y a veces no se hace, por lo regular los domingos se hace, que es la oración universal, ¿sí? La oración universal. Entonces ahí también invocamos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, si hacemos consciente de una actitud orante y espiritual, de entrar desde el momento que iniciamos hasta el final, ¿sí? Estamos ya orando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el último signo de la Eucaristía? Si el primero es en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, al final, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. O sea, iniciamos la celebración orando y terminamos la celebración orando, para que sea una continua oración en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre. La oración eucarística se dirige generalmente al Padre, aunque no faltan plegarias o invocaciones dentro de la Iglesia que se orientan directamente al Hijo, como tenemos actualmente la invocación que sigue la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Dirigimos al Padre nuestra oración con expresiones llenas de adoración y confianza,
Padre Santo, misericordioso, clementísimo. Es la actitud filial de la iglesia llena de ternura y de confianza, expresada en comunión con Cristo y en el Espíritu. El Padre aparece como fuente inagotable de todos los dones, el don de Cristo y del Espíritu Santo, y la meta de toda acción de gracias, alabanza, súplica, ofrenda e intercesión. Entonces, hay un tono, dependiendo de la Eucaristía, un tono de intercesión, de acción de gracias, de misericordia, de perdón, de glorificación, de alabanza. O sea, en cada momento, si ustedes oran lo que es la oración colecta, ya van descubriendo. Es adoración, es glorificación, es pedir, es orar por los enfermos, es por alguna intención. O sea, ya nos va adentrando en la misma liturgia, la Eucaristía, a ir descubriendo como las claves orantes por donde la celebración eucarística nos va llevando para entrar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, si estamos atentos desde el principio a la oración colecta, cuando hay las preces, la oración sobre las ofrendas y después de la oración después de la comunión, vamos detectando qué es lo que nos sugiere la liturgia, orar para mantener esa comunión espiritual dentro de la Eucaristía. Entonces, a veces como que no tomamos en cuenta, oremos y ya, o sea, como que no tomamos en cuenta, pero nos va dando las claves orantes para poder celebrar la Eucaristía de una manera en comunión y en comunidad dentro de la iglesia, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo. La Eucaristía es presencia, sacrificio, comunión de y con Cristo. Él es el donante y el don, el sacerdote y la víctima, el oferente y la ofrenda, el que la acepta y el que la distribuye. Las plegarias revelan una particular concentración cristológica de alusiones de nombres, títulos, acciones, misterios de Cristo, hasta la personalización de Él en el pan y en el vino de la Eucaristía. Hablamos de Cristo al Padre y en el prefacio recordamos su misterio o uno de sus misterios o finalmente ofrecemos nuestra alabanza por Cristo Señor nuestro. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes ubican dónde está el prefacio? ¿Lo ubican? ¿Dónde está el prefacio? Porque ayudaría muchísimo que el ministro de la Eucaristía asignara dónde está la oración colecta, las oraciones, dónde está el prefacio, ayudaría muchísimo. El prefacio, el prefacio está empezando la Eucaristía, ¿no? Despuésito de las ofrendas, sí, de la liturgia eucarística, ¿no? Entre la acción de ofrendas y prefacio o al revés. Exactamente. No sé. Es oración sobre las ofrendas. Ofrendas y luego prefacio. Y empieza el prefacio. El prefacio es un espacio de oración muy bella. ¿Por qué? Porque según lo que por ejemplo, si estamos celebrando la encarnación del Hijo de Dios, el prefacio habla sobre la encarnación, sobre la pasión, sobre la resurrección, sobre Pentecostés. Por ejemplo, si estamos celebrando un mártir, entonces está hablando de los mártires que derramaron la sangre a semejanza de Jesús en la cruz. O sea, nos va llevando, está el prefacio, por ejemplo, de la Virgen María, ¿sí? Nos va hablando, por ejemplo, de la Virgen, pero todo en relación a Jesús o en relación al Padre y al Espíritu Santo, los santos, etcétera, ¿no? Entonces el prefacio también es clave orante para ir descubriendo y profundizando sobre lo que la liturgia eucarística nos está llevando para poder descubrir el hacia dónde nos va llevando de una actitud orante para centrarnos propiamente en el misterio que es la consagración. Entonces todo, si ustedes se fijan desde el principio hasta el fin, lo podemos ir descubriendo en clave orante de una manera espiritual cuando nos concentramos, nos centramos en la Eucaristía de esta manera. El Espíritu Santo.
La presencia y la acción del Espíritu Santo se recuerdan en las plegarias eucarísticas en diversos momentos. Ante todo se hace mención del Espíritu en la alabanza teológica del prefacio al evocar el misterio trinitario. Él es el Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, la gracia de la adopción, las arras de la herencia futura, las primicias de los bienes eternos, la potencia vivificadora, la fuente de la santificación. Se recuerda la acción del Espíritu en la encarnación del Verbo y en el don de Pentecostés. La Eucaristía es la presencia de Cristo por medio de la acción del Espíritu, pero es también el don del Espíritu que el resucitado ofrece a la Iglesia al ofrecernos la comunión con su cuerpo y su sangre. Entonces, la acción misma del Espíritu Santo, ¿sí? se va dando, por ejemplo, específicamente lo que es el prefacio, que nos va hablando en varios momentos de quién es Él, pero la acción del Espíritu Santo hace posible que el cuerpo y la sangre de Cristo se transformen. ¿Ustedes saben cómo se llama ese momento? La consagración. ¿Pero cómo se le llama? Al momento que el sacerdote En la pone eso viene después. El momento en que el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas se le llama epíclesis, ¿sí? Y luego se da la transustanciación de el cuerpo convertido, el pan convertido en cuerpo y el vino convertido en sangre. Pero esa acción del Espíritu Santo se le llama, ese momento de invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas, se le llama epíclesis, ¿sí? Es gracias al Espíritu Santo, enviado del Padre como don y dado por Jesús el resucitado, se hace posible la transustanciación, eso, del cuerpo y la sangre de Jesús. Ese momentito entre lo que son las especies del pan y el vino y convertido el cuerpo y la sangre de Jesús, esa transformación la hace el Espíritu Santo cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, ¿sí? Se le llama epíclesis. Entonces es ahí cuando descubrimos y nos asombramos de esa acción del Espíritu Santo. Yo les pido, por favor, a ustedes, ministros, ni se les ocurra que en el momento que esté pasando eso, hay una mala costumbre en la comunidad, ¿sí? La comunidad está, se mete así, y está, en el momento de la consagración. Cuando en la consagración tenemos que mirar lo que está pasando, mirar las ofrendas, mirar lo que el sacerdote está haciendo, tomen y coman, tomen y beban. O sea, el momento orante de intimidad es después de la comunión. Pero si tienes esa mala costumbre, yo recuerdo cuando celebro, pues yo trato de mirar a todos y algunos están metidos, y no, es el momento de contemplar y ver esa acción del Espíritu Santo que está pasando y que está transformando ese pedacito de pan y de vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, ustedes imagínense en la última cena con Jesús, ¿sí? Jesús ahí sentado y cuando Jesús dice tomen y coman y ustedes van a estar, ¿ustedes estarían así o cómo estarían? Viendo. Pues mirándolo, ¿sí? Disfrutando de su presencia. Disfrutando la presencia, mirándolo y oye, Sí. ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Sí? Recuerden que aunque seamos los sacerdotes pecadores y yo más pecadores que ustedes, ¿sí? Pero en ese momento es in persona Cristo, es la misma persona de Jesús en el sacerdote que está haciendo la fracción del pan y del vino. ¿Sí? Ese momento de contemplar, de mirar, de dejarme asombrar por lo que está pasando. Entonces, es una actitud muy bella que en ese momento de la consagración, el cristiano, el ministro de la Eucaristía, tiene que estar atento a decir, ¿cuántas campanas di? ¿Una o dos? Chin, es que ya no me acordé. ¿Una, dos, tres o cuatro? Y se perdió toda la consagración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está
Oye, ¿la toqué bien o la toqué mal? El padre me va a regañar, no me va a regañar porque toqué después o toqué antes. Y entonces así como que desconcentrados completamente, cuando el ministro de la Eucaristía, junto con el celebrante, junto con todos, está centrada en lo que está pasando en la celebración eucarística. El Padre es la fuente y la meta, el Hijo es el mediador y la víctima sagrada, el Espíritu Santo es el que actúa en la transformación de los dones, lo que acabo de decir, el que se nos da como don supremo de Cristo resucitado para que haga de la Iglesia un solo cuerpo y un solo espíritu. La celebración eucarística nos introduce en la Trinidad, según la perspectiva del Vaticano II, al hablar de la celebración eucarística oriental. Los fieles tienen acceso a Dios Padre por su Hijo Verbo encarnado, que ha sufrido y ha sido glorificado en la efusión del Espíritu Santo, entra en comunión con la Trinidad, hechos partícipes de la naturaleza divina. Entonces, fíjense, el Padre nos envía a su Hijo nos envía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que hace posible esta comunión con el Padre y con el Hijo. Es lo que va haciendo propiamente el Espíritu Santo, el que entremos en comunión de amor con la Trinidad. Aquí importante los gestos orantes en la Eucaristía, la postura que tomamos durante la celebración de la Eucaristía de pie, sentado de rodillas, reenvía las actitudes del corazón. Hay una gama de vibraciones en la comunidad orante. Si el estar en pie confiesa la libertad filial que nos ha donado el Cristo Pascual, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado, el estar sentado se expresa la receptividad cordial como María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Y el estar de rodillas o profundamente inclinados indica el hacernos pequeños delante del Altísimo, delante del Señor. Entonces, fíjense, son gestos orantes en donde al estar de pie, me siento completamente libre porque Él me ha liberado de la esclavitud. Cuando me siento, estoy atento a la escucha, ¿sí? Como María, a los pies del Maestro. Y cuando me pongo de rodillas o hago una inclinación al entrar al templo, al momento de la consagración, porque es que tengo las rodillas atrofiadas y no me puedo hincar. No pasa nada. Puedo hacer una inclinación profunda cuando delante del Señor, principalmente cuando está la consagración. Es que no quiero ser ministro porque tengo las rodillas todas rotas, ¿no? Pues no, o sea, no es obstáculo. O sea, podemos hacer una inclinación profunda, que es el respeto ante el Señor que está delante de mí. O cuando, por ejemplo, entro a la capilla, cuando está anexa al templo, que ahí, recuerden que cuando está el Señor, el sagrario, en la iglesia principal, ¿sí? Entramos y hacemos una genuflexión. Cuando no está el Santísimo, que está en una capilla anexa, simplemente con una reverencia entramos al templo. Cuando entro a la capilla del Santísimo, ahí sí la genuflexión, o en caso de que estén atrofiadas las rodillas, una inclinación profunda. Eso nos ayuda, son actitudes orantes de cómo estar frente al Señor que está delante de nosotros, ¿sí? Desgraciadamente se ha perdido muchísimo. Entran como Juana por su casa, muchas veces, personas. Digo, yo estoy en la celebración y veo y señores y chavos con la gorra entran y cuánto, y así como si entran como, está el Santísimo expuesto en la hora santa y entran como si no hubiera nadie, ¿verdad? Se ha perdido muchísima la sensibilidad ante el Señor presente en la Eucaristía. Ustedes como ministros o que van a ser ministros tienen que mostrar a la comunidad estos gestos orantes ante la Eucaristía, porque ustedes ya saben la manera de estar frente al Señor, ¿sí? Entonces es un reto y un testimonio, tanto de primero nosotros como sacerdotes y ustedes como ministros, la actitud orante como estamos delante del Señor. La genuflexión ante la Eucaristía, como la hacen el sacerdote y los fieles, expresa
la fe en la presencia real del Señor Jesús en el sacramento del altar. Si en la celebración de la Eucaristía adoramos al Dios con nosotros y por nosotros, tal sentir del Espíritu debe prolongarse y reconocerse también en todo lo que hacemos, pensamos y obramos. La tentación siempre insidiosa al tratar las cosas de este mundo es la de doblar nuestras rodillas ante los ídolos mundanos y no solamente para con Dios. ¿Ustedes saben la diferencia? ¿El por qué hacemos la genuflexión con la pierna derecha? O sea, ¿no saben? No, no. Hay personas que con la izquierda hacen la genuflexión y tiene que ser con la derecha. ¿Sí? A los reyes del mundo, ¿sí? Ustedes fíjense en las películas, ¿sí? La manera es un arrodillarse con la izquierda, ¿sí? Solamente a Dios con la derecha. Solamente, ¿sí? Entonces es la adoración a Dios con la derecha, ¿sí? A la izquierda es con los reyes del mundo, los emperadores y todo. Fíjense, y se hace con la izquierda. Con la derecha, solamente al Señor a quien adoramos, solamente a Él. Al doblar la rodilla ante la Eucaristía, adorando al Cordero que nos permite hacer la Pascua con Él, nos educa a no postrarnos ante ídolos construidos por manos del hombre y nos sostiene en el obedecer con fidelidad, docilidad y veneración ante aquel que reconocemos como único Señor de la Iglesia y del mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí están 4 actitudes importantes dentro de la Eucaristía: la reverencia, el estar a la escucha, el estar en genuflexión o hincados en la adoración y estar de pie con una postura orante. En la oración universal, en la plegaria eucarística, en las oraciones de las misas por diversas necesidades, la intercesión de la Iglesia que celebra los santos misterios abraza el horizonte del mundo, las alegrías y tristezas de la humanidad, los sufrimientos y el grito de los pobres, el anhelo de justicia y de paz que recorre la tierra. Entonces, se convierte en oración e intercesión y celebramos el misterio mirando desde Dios al mundo. Las alegrías, tristezas, las necesidades, sufrimientos, etcétera, buscando la justicia y la paz. Si ustedes se van fijando en la oración, que en las 3 oraciones y en la oración universal, todo va girando en orar e interceder por las necesidades de los demás. Entonces, desde el corazón y la mente, tenemos que estar concentrados en este momento de oración porque estamos ya intercediendo y orando por las diferentes necesidades de la humanidad. Iniciamos la Eucaristía. El signo de la cruz, al comienzo de la misa, manifiesta que la Iglesia es el pueblo reunido en el nombre de la Trinidad, como dije al principio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entramos al misterio de la Trinidad con el signo de la cruz. El reunirnos todos en un mismo lugar para celebrar los santos misterios es responder al Padre Celeste que llama a sus hijos para estrecharlos consigo por Cristo en el amor del Espíritu Santo. Por eso, hermanas y hermanos, es importante el que nos sintamos convocados por la Trinidad a vivir esta experiencia de reunirnos en comunidad. Repito, la celebración de la Eucaristía, la fe, la celebramos en comunidad. No es cada persona. Es que a mí no me gusta ir a misa porque va mucha gente y yo mejor me quedo tranquila ante el Santísimo, ante el Sagrario. Pues no, la fe se expresa en reunirnos porque es la celebración que nos hace que experimentemos el misterio trinitario. La Eucaristía no es una acción privada, ojo y oído, sino la acción del mismo Cristo que asocia siempre así a la Iglesia con un vínculo esponsal indisoluble. Muy bien, el momento del perdón. La Eucaristía invita a la conversión y a la purificación del corazón, si bien no reemplaza la confesión sacramental. Es una actitud que hemos de vivir cada día apoyados por el examen de conciencia. Reconocer nuestra fragilidad es un signo de humildad y nos ayuda a no autocomplacernos,
con la soberbia y el orgullo. Nos ayuda a ser dependientes de la misericordia de Dios, a alabarle por su perdón y a ser benévolos. Si pueden, ¿pueden por favor apagar el micrófono, Francisco Fernández, por favor? Perdón. Gracias. Alabarle por su perdón y a ser benévolos con las miserias y carencias del prójimo, a perdonarlo. El mandato de Jesús de que nos reconciliemos con el hermano antes de llevar nuestra ofrenda al altar. Recordamos estos dos textos. Cuando vayas a presentar tu ofrenda, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda. Primero ve y reconcíliate con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. Y el llamamiento de Pablo a examinar nuestra conciencia antes de participar en la Eucaristía han de tomarse en serio, dice Pablo. ¿Creéis que es eso, celebrar la cena del Señor? Que cada cual se examine a sí mismo antes de comer del pan y de beber de la copa, porque quien come y bebe el pan y de la copa sin discernimiento, o sea, sin una examinación de la conciencia de cómo está frente a Dios y a los hermanos, come y bebe su propia condena. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando estoy en una situación real de pecado, los pecados veniales, por ejemplo, en el acto de contrición, pues yo puedo pedir perdón a Dios y me da la absolución. Pero, por ejemplo, si yo estoy en un pecado mortal yo como ministro de la Eucaristía, estoy en un pecado mortal de adulterio, ¿sí? Y no me he confesado y sigo y comulgo, o sea, estoy verdaderamente viviendo en una condena. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy tomando algo sagrado cuando yo estoy en pecado. Por eso mismo, importantísimo en la celebración eucarística, en la experiencia del misterio, y como primer momento de la Eucaristía es el camino de la humildad, reconociendo propiamente el perdón de Dios. La escucha de la palabra. La palabra de Dios es palabra viva que se dirige a nosotros, un diálogo de Dios con su pueblo, con la cual se renueva la alianza. La liturgia de la palabra es parte constitutiva de la Eucaristía, reunidos para escuchar lo que Dios quiere decirnos a todos y cada uno. Participar de la Eucaristía es escuchar al Señor, para llevar a la práctica lo que nos manifiesta, lo que desea nuestra vida en la vida de cada día. Aquí, por ejemplo, lo más recomendable es tu ministro de que ya previo a la llegada de la Eucaristía hayas leído las lecturas. Igualmente para toda la asamblea también cristiana, porque la palabra se escucha. La palabra se escucha. Estamos atentos, sentados, como María, a la escucha del Señor como maestro, a la escucha de la palabra que Dios quiere dirigirnos, y entonces es una atención orante a la escucha de la palabra. Entonces hay personas que, por ejemplo, están con el misal, la lectura, y están leyendo, ¿no? ¿Sí? Entonces es la escucha. Desgraciadamente, y eso lo sabemos, que a lo mejor el sonido no está bien, el lector, por más que no leyó bien, o sea, no se entendió nada, no se entiende nada. Entonces, bueno, pues no hay más que pues utilizamos para poder concentrarme y descubrir qué es lo que está pasando en la Eucaristía, no hay más. Pero por lo regular, tendría que haber un sonido bueno, la persona, el lector o la lectora, tiene que haber preparado para pronunciar bien la palabra, para que sea escuchada. Por eso la palabra se proclama, es una narración, no es una lectura cualquiera, es una narración de los hechos salvíficos de Dios, de la misma acción salvífica de Jesús en el Evangelio, en donde la narración se va asimilando, se va escuchando y se va adentrando en el corazón. Por eso es importantísimo esta escucha de la palabra. A ello nos prepara la lectura personal de la Escritura en tiempos y ocasiones planificados. Escucha atenta y preparada en la liturgia y forma de prolongar en la reflexión, oración y en el reconocimiento de la voz de Dios en cada hombre y acontecimiento de la vida. Por eso hay grupos de oración y grupos de Biblia para poder desarrollar esta capacidad de escucha. En algunos grupos
algunos grupos, algunos lectores, por ejemplo, se reúnen durante la semana para poder hacer una lección divina del domingo. Entonces, cuando ya van al domingo, ya la palabra está asimilada, se puede escuchar y se puede hasta aprender más. Decir, esto no se ha dado cuenta. Entonces, en esto podemos aprender más. ¿Por qué? Por la escucha atenta y orante que la persona tiene delante de la palabra. La actitud de escucha es el principio de la vida espiritual. Creer en Cristo es escuchar su palabra y ponerla en práctica. Es docilidad a la voz del Espíritu Santo, el maestro interior que nos guía a la verdad completa. No solamente a la verdad del conocer, sino también a la verdad del practicar. ¿Cuál es la actitud que nos enseñan nuestros hermanos mayores, los judíos, ante esta manera orante de estar ante el Señor? ¿Cuál fue la palabra clave durante toda la historia de la salvación que vivieron? ¿Quién recuerda? Shema Israel. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios escucha, Israel. Shema, Israel. Escucha, escucha, escucha. Y cuando escuchamos, ¿sí? No oímos, sino escuchamos, va entrando en el corazón, esa escucha de escuchar a Dios. Esa es la principal actitud orante, espiritual, dentro de la celebración eucarística, en el apartado de la liturgia, en donde nos va adentrando a escuchar y descubrir la voz de Dios. Para escuchar al Señor en la liturgia de la palabra, es necesario tener afinado el oído del corazón. A ello nos prepara la lectura personal de las Sagradas Escrituras en tiempos y ocasiones programadas y no dejados a eventuales recortes de tiempo, y a fin de que lo que se ha escuchado en la celebración eucarística no desaparezca de la mente y del corazón al salir de la iglesia. Es necesario encontrar modos para extender la escucha de Dios, que nos hace llegar su voz de mil maneras a través de las circunstancias de la vida cotidiana. O sea, el reto de la escucha es seguir como la escuché y está en mi corazón, que en mi corazón continúe. Cuando salga de la misa, es que estén en mi corazón rumiando. ¿Ustedes saben cuántos estómagos tiene la vaca? ¿No? 5. 4. 4. Tiene 4 estómagos. La vaca empieza a rumiar. ¿Sí? Pasa un estómago, pasa otro estómago, pasa otro estómago y otro estómago. Así tenemos que rumiar la palabra de Dios. Es lectio, oratio, lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Ahí está el esquema de la lección divina. Leer, meditar, orar y contemplar. Lo que los monjes en la Edad Media nos enseñaron a acercarnos a la Sagrada Escritura: leer, meditar, orar y contemplar la palabra, son los 4 estómagos de la vaca. Rumiar, 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 rumiar la palabra, ¿sí? Pero hay que escucharla primero y empieza a rumiar y empieza a pasar esa palabra después de la Eucaristía. Si te quedaste con una palabra, del Evangelio, del Salmo, de la primera lectura, segunda lectura, quédate con esa palabra, quédate con esa y ruméala, y es la manera como va a ser tuya, va a quedar, como dice Teresa de Jesús, imprimida dentro de ti esa verdad, y ahí se va a quedar en tu interior. Pero es fundamental decir, ya, acabó la misa, y bueno, la bendición, y algunas personas comulgan y se van, y una persona ya está para la bendición en la puerta porque ya, pues tenemos que ir a comer, tenemos que ir a comprar esto, lo otro acá, y entonces se desconectan completamente de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ya están pensando en la siguiente actividad que hacer. O sea, ya la palabra escuchada, ni en cuenta, ¿sí? No se asume y no se vive dentro del camino
orante de fe de la persona. La liturgia eucarística. En la liturgia eucarística presentamos junto con el pan y el vino la ofrenda de nuestra vida. Es la común ofrenda de la Iglesia. Santos misterios se dispone a hacer comunión con Cristo. En virtud de la acción del Espíritu Santo, en la ofrenda de la Iglesia se hace presente el sacrificio de Cristo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Una única ofrenda espiritual agradable al Padre, por Cristo con él y en él. El fruto de esta asociación al sacrificio vivo y santo está representado por la comunión sacramental. Ustedes imagínense, es al momento de hacer la ofrenda, ofrecemos al Señor principalmente nuestra vida, el trabajo, la familia, todo lo que somos juntamente con Jesús. ¿Sí? Por eso es fundamental que en la oración sobre las ofrendas hay una distracción terrible. ¿Cuál es? ¿Cuánto voy a dar? ¿10 pesos, 20 pesos, 50 pesos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces entonces ya nos perdemos. Cuando el sacerdote está haciendo la ofrenda, está preparando el pan y el vino, y ya oremos, hermanas, para que el sacrificio nuestro, ¿se fijan? Este sacrificio nuestro es una ofrenda de la Asamblea Cristiana, de la celebración, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué decimos? El Señor. O si espera. A ver, Gordo. A ver, Gordo. Ya déjala, Gordo. Reciba que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a Dios y de Santa Iglesia. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando decimos eso, estoy ya presentando mi ofrenda. ¿Qué le puedo ofrecer al Señor? Mi vida, mi familia, lo que soy, mi trabajo, mis esfuerzos, todo. ¿Sí? Junto con la ofrenda del pan y del vino. O sea, ahí nos convertimos también en ofrenda al Padre. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, lleno del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo decimos en la plegaria eucarística número 3. La Eucaristía, la liturgia eucarística, contemplamos el memorial. Reconocemos la obra de Dios en el Hijo por el Espíritu Santo en la Iglesia. La Eucaristía es, en sentido específico, memorial de la muerte y resurrección del Señor. Celebrando la Eucaristía, la Iglesia hace memoria de Cristo, de lo que ha hecho y dicho, de su encarnación, muerte, resurrección y ascensión al cielo. En él hace memoria de la entera historia de la salvación prefigurada en la antigua alianza. Entonces, fíjense, cada Eucaristía vamos reconociendo la acción salvífica de Jesús como memorial. O sea, en nuestra memoria y en nuestro corazón recordamos agradecidamente el paso de Jesús en la vida y que lo celebramos de forma memorial desde nuestra fe. Este memorial eucarístico, pasando de la celebración a nuestras actitudes vitales, nos lleva a ser memoria agradecida de todos los dones recibidos de Dios en Cristo. De él brota una vida distinguida por la gratitud, por el sentido de gratuidad y al mismo tiempo por el sentido de responsabilidad. En efecto, recordar lo que Dios ha hecho y hace por nosotros nutre el camino espiritual. ¿Sí? No es solo un recordar lo que hizo Jesús como un hecho pasado, sino hacer presente su acción salvífica en el hoy de la celebración, en el aquí y ahora, recibiendo los frutos de su sacrificio redentor. En la misa, somos introducidos en la victoria del resucitado sobre la muerte, unidos a él y elevados por él a la vida eterna. La salvación la hemos recibido gratuitamente por los méritos, por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Yo te pregunto, sin que me respondas, ¿eres agradecido con lo que has recibido gratuitamente o no? ¿Sí? Y es ahí, en este momento, cuando hacemos el memorial del sacrificio de Jesús, le agradecemos a él todo lo que hizo por mí. En su nacimiento, hecho hombre, su vida, su pasión, muerte, resurrección, envío del Espíritu Santo, de la promesa y la ascensión
la ascensión al cielo, agradecemos, Jesús, tu vida, porque gracias a ti tenemos la salvación que se nos ha dado gratuitamente y es lo que estoy viviendo desde la fe. Eso es lo que hacemos, memoria agradecida de esta gratuidad, de esta experiencia gratuita que el Señor nos ha adentrado en la fe a experimentarle a Él en cada Eucaristía. Es sacrificio, que es entrega, donación, vida de ofrenda y gratuidad. La Eucaristía es sacramento del sacrificio pascual de Cristo, desde la encarnación en el seno de la Virgen hasta el último aliento sobre la cruz. La vida de Jesús es un holocausto incesante, una entrega perseverante a los designios del Padre. Este único y eterno sacrificio se hace realmente presente en el sacramento del altar. En verdad, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. A ello la Iglesia asocia su sacrificio para llegar a ser un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo, del cual es signo la comunión sacramental. Participar de la Eucaristía, obedecer el Evangelio que escuchamos, comer el cuerpo y beber la sangre del Señor, quiere decir hacer de nuestra vida un sacrificio agradable a Dios por Cristo, con Cristo y en Cristo. Vamos a verla. Perdón. Por tanto, la espiritualidad eucarística del sacrificio debería impregnar nuestras jornadas, el trabajo, las relaciones, las miles de cosas que hacemos, el empeño por practicar la vocación de esposos, padres, hijos, la entrega del ministerio para quien es obispo, presbítero, diácono, el testimonio de las personas consagradas, el sentido cristiano del dolor físico y del sufrimiento moral, la responsabilidad de construir la ciudad terrena en las dimensiones diversas que comporta la luz de los valores evangélicos. El aumento de la comunión. La comunión tiene a la vez sentido vertical, o sea, la relación con Dios, de unión eucarística con Cristo, y horizontal, de sintonía con la comunidad eclesial. La comunión, comer y ver el cuerpo de Jesús, nos une a Él, nos adentra al misterio de configuración con Él. Miramos en Jesús su entrega para entregarnos como Él. Nos alimentamos porque en el camino necesitamos de la fuerza que Él nos da. Es mantenimiento para nuestro camino. Jesús se parte y comparte. Así es la vida de todo cristiano, partirse y compartirse. El signo eucarístico se vive en la celebración y en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo comulgo, que recibo esa fracción del pan, estoy también entrando en esa entrega como Jesús para que yo también me parta y me comparta en la entrega cotidiana. Pero para poder yo partirme, compartirme, necesito alimentarme de Jesús para poder ser como Él en la vida. Comulgar implica el deseo de ser como Jesús, aprender de Él y creer en Él. Es el momento de intimidad orante, de decirle al Señor, juntos andemos, Señor. Es entrar en comunión con lo que Jesús, como Maestro, nos enseña a vivir desde la fe. Comulgar es estar en comunión con Él y recibir toda su vida. Por eso, hermanas y hermanos, es fundamental que después de la comunión, estar un ratito en intimidad con el Señor. Bueno, es que padre, soy ministro y tengo que estar ayudando al padre a llevarle la vinajera y luego vengo y recoger, etcétera. Bueno, entonces recoges, se termina la Eucaristía, recoges todo lo de la sacristía, recoges todo ordenadamente y después de que hayas hecho todo, puedes tú quedarte 5 minutitos para estar con Él, para entrar en comunión con Él, para poder hacer tu oración, para poder querer como Él, partirte y compartirte y hacer de la celebración una verdadera Eucaristía. Pero solamente alimentándote de Él puedes tener esa experiencia. Pero si ya después de la comunión, después de la bendición y guardas las cosas y entro, porque llegó otro con el coro, echa el relajo en el templo, hasta el templo parece muchas veces mercado. El mercado, aún, al menos aquí, por ejemplo, aquí en el Carmen, que está altísimo y está grande, parece un centro comercial como está climatizado, entonces la gente se queda plática y plática, en aglomeraciones, grupitos, y es un relajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el ministro de la Eucaristía tiene que poner el ejemplo para decir, voy a estar un rato, me voy a la capilla del Santísimo, y ahí entro en comunión con Él para terminar esta experiencia eucarística. Ya voy a terminar, ¿eh? No se me despeguen. Salida.
El rito con el que se concluye la celebración eucarística no es simplemente la comunicación del final de la acción litúrgica. La bendición, especialmente con las fórmulas solemnes que preceden a la despedida, nos recuerdan que salimos de la iglesia con el mandato de dar testimonio al mundo de que somos cristianos. Lo recuerda Juan Pablo II. La despedida al final de la misa es una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse en la propagación del evangelio y en la animación cristiana de la sociedad. Se puede llamar a la Eucaristía con justicia el pan de la misión. Una bella figura en este sentido es el pan que se le da a Elías para que continúe su misión sin ceder ante las dificultades del camino. En Primero de Reyes 19:8, Dios le da el pan por medio de unos cuervos a Elías. Dice, con la fuerza de aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte del Señor. La celebración de la misa prosiguió en nuestro idioma, lleva consigo el compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para ir en paz, para llevar la bendición de Dios a nuestras casas, a los ambientes en los que vivimos y trabajamos, glorificando a Dios con nuestra vida. No podemos olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender a ser hombres y mujeres eucarísticos, dejando que Cristo actúe en nuestras vidas, como decía San Pablo. Estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. Conclusión. Una espiritualidad laical que sea auténtica no puede ser sino una espiritualidad que tenga su centro en Jesús Eucaristía. Aunque el tema de la formación y espiritualidad es para todos los fieles cristianos, de una manera muy especial, particular, es para el ministro extraordinario de la comunión eucarística. Una vivencia de una espiritualidad y de vivir según las exigencias cristianas, la cual es la vida en Cristo y en el Espíritu, que se acepta por la fe, se expresa por el amor y en esperanza es conducida a la vida dentro de la comunidad eclesial. Vivir en Cristo es vivir una gran Eucaristía en toda su vida. La Eucaristía es el sacramento de la humildad de Dios que desciende al encuentro de la humanidad. Él, de condición divina, no retuvo celosamente el rango que le igualaba a Dios, sino que se aniquiló a sí mismo. Estar cerca de Jesús Eucaristía es aprender a vivir la misma gratuidad de una presencia ofrecida sin utilidad, en la oscuridad de la fe, en la fidelidad, en el silencio, presencia ofrecida como el perfume de gran precio derramado sobre los pies de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, objeción? No, muy claro todo, Padre, gracias. Pues Padre, muchas gracias por el tiempo. Pues sé que andaba fuera de la ciudad y pues, bueno, muchas gracias por este tiempo que nos da. Okay. Pero dijo que era hasta la 1 de la mañana. ¿Me aguantan, de veras? ¡Claro! No, con eso basta. Con eso basta. Bueno, pues espero que les haya ayudado a sensibilizar desde la línea de la espiritualidad, la celebración, para vivirla y experimentarla y no tenerla así como algo ritual o algo como de tenso, sino también de disposición, ¿no? Para vivirla plenamente, lo que nos regala la Eucaristía, para vivirla de forma orante y espiritual. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Muchas Gracias, Padre. Muy bonita la Gracias. lectura. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.